¿Vale? No. Espera. Seguí ahora. Ya, aquí. Ya. Diga. Aquí está. Le digo. Ahí. Ya. Pasa. Aquí hemos quedado, ¿no? Se nota bien, ¿no? Se lee, ¿o no? ¿O más o menos? Sería la palabra que se produce los dos. Ahí. Andar de nuevo las cortinas. Cualquiera de ustedes sabe las cortinas. Ahí es. Ahora se ve bien, ¿no? Tapa un poquito. Ahí. Ahí está bien. Está igual. Ya, ahí está bien. Muy oscuro, me da miedo. Bueno, ahí tienes, ¿no? Hay muchos cambios estructurales en la célula misma debido a una sobrecarga o a una disminución de la carga de trabajo de algún tipo de células. Todo este grupo de alteraciones y adaptaciones celulares, ustedes van a tener que revisar en el microscopio con el doctor Llanos o con quien le tocan las biológicas. ¿Quién? Hans González. Allá. Pasa. ¿Cómo es van a ver? Entonces, no se haga mayor drama. Rápido voy a avanzar. Hay algunos cambios estructurales como la atrofia, ¿sí? La displasia, la hiperplasia y metaplasia. Estas dos últimas son de las más alcances. Ahorita vamos a ir con la atrofia. ¿Sí? ¿Qué es la atrofia? ¿Quién no sabe qué es una atrofia celular? ¿Sí? Obviamente hay atrofia celular cuando las células disminuyen su tamaño, pero no disminuyen su movimiento. No desaparecen sus elementos constitutivos, como es su nucleolo, su aparato de Golgi, su estructura ADN, etc. Sigue siendo la misma, solamente que ha disminuido de tamaño. Puede ser por multitud de causas, unas de índole fisiológica, otras que es normal, ¿no? Otras de índole patológica, por enfermedad. Por ejemplo, disminución de la carga de trabajo. Sí. Hicieron algo de ejercicio en mis músculos bíceps, deltoides, se me han atrofiado eso. Eso es fisiológico. Sí. Se atrofia. O la glándula química se atrofia. Sí. De niño es grande, pero ya de viejo, ya de un chiquitito, casi desaparece. Pérdida de suministro nervioso. Tú sabes que se quiere el nervio ciático inervar al glúteo y a muchos otros músculos del ciático, pero si lo lesiona el ciático, se va a atrofiar. Lo
los músculos subyacentes al nervio ciático. O si tengo una embolia cerebral que ha lesionado mi hemisferio cerebral derecho, la parte izquierda de mi cuerpo se va a quedar paralizada. Y si se va a quedar paralizado por hemiplegia, se llama, los músculos subyacentes se van a atrofiar. Eso ya está todo desuso. Ya no llega corriente eléctrica a los músculos. ¿Quién no sabe que un sujeto que come poco se hace desungido y se atrofian sobre todo sus músculos, ¿no? Que tienen las reservas son nuestra masa muscular, pero en el que se alimenta mal, desnutrición o mal nutrición, hacen atrofia o estimulación hormonal disminuida, como del timo que hablamos, o de algo de la estimulación hormonal disminuida. Por ejemplo, el útero de la mujer en la menopausia ya no hay hormonas, ya no estimula el útero y bueno, el útero se va achicando. Sí, ahí tienes, eso es un clásico fisiológico o por desuso o isquémica. Ya ves ahí varios órganos que dependen de la llegada de sangre, de oxígeno, de carbono, grasa, proteínas, qué sé yo. Pero si no llega sangre y oxígeno al tejido, ese tejido, las células, se van a ir atrofiando. Eso es un clásico de la medicina. Eso ya no es normal. Aquí me voy a pasar a la hipertrofia. Ya hemos visto la atrofia, la hipertrofia, lo contrario, ¿no? Se agrandan las células, pero no aumentan el número, sigue el mismo número de células, sí, mismo número de células. Lo que aumenta es el tamaño de las células. Facilito pues el ejercicio a los atletas. Ya está, ¿no? Crece tu deltoides, tu bíceps, etc. Por ejercicio incrementado, por mayor carga. Pero a veces, por ejemplo, ustedes han llevado en parasitología, han llevado mal de Chagas, ¿no? Por ejemplo, una bichuca, luciatoma ingestas, y que provoca una denervación del músculo, de los miocitos en el músculo cardíaco, y que provoca alguna hipertrofia del corazón. Es un corazón de madre, así, toditos tórax ocupa, yo he visto en la vida real. Los pulmones son unas lengüetitas ahí al lado del corazón, así. O el megaesófago, el esófago ya también, o el colon, la fibra muscular lisa, se agranda, se hipertrofia. Y ahí tienes un polvo gigante en el Chagas, ahí eso. Y hay muchas enfermedades. Sí. La sensibilidad, hipertrofia patológica, miocardiopatía chagásica, sí. Displasia. A ver, ¿qué es la displasia? Sí. Son células que están continuamente con unificación crónica. Cuando hay displasia siempre se asocia a cáncer. Ay, carajo. Si te dicen que tienes displasia, ya es un signo premonitorio de cáncer. Casi siempre es un cambio celular que ocurre en algunos epitelios que están constantemente recibiendo estímulos nocivos. Por ejemplo, yo fumo. Mis bronquios, mis células bronquiales dicen, ay, carajo, ese varón está fumando, está echando el humo. Entonces, ¿qué hacen? Cambian su conformación arquitectónica. Estaban de frente y se ponen de lado para que el humo no les dañe. ¿Sí? A eso se llama displasia. Mira, ocurre en el cervical frecuente bronquios, cervix. ¿Qué es el cervix? ¿Sabes? El cuello uterino. ¿Sí? En la mujer en intensa vida sexual, obviamente de joven, sí. A veces pueden tener visitación en su cuello cervical, cervix.
Es cambios, a veces con Papa Nicolau, que es una prueba en anatomía patológica y eso informa a las jovencitas con Papa Nicolau. Se sabe, si te reportan que hay displasia, ay cara, tienes que informarle a la paciente, ¿no? De que está con, no diré precáncer, pero puede tener tendencia genética, etc. Porque hay displasia. ¿Qué es displasia? Una conformación arquitectónica de las células epiteliales del cervix que se ponen de ladito para no tener mucha excitación. Sí, eso es ocurre en los bronquios, en el cervix y en muchos otros lugares, los más frecuentes. ¿Qué pasa con la displasia? Que las células no aumentan de tamaño, pero sí hay alteraciones en la forma, o sea, de otra clase psicológica. Depende de la orientación arquitectónica celular, celular, a eso se llama displasia. ¿Qué es metaplasia? Metaplasia. Esto es algo más grave. Hay una adaptación celular conveniente, como hemos visto en el cervix, ¿sí? Estrechamente se relaciona con el cáncer, pero aquí ya las células no solamente se han cambiado de orientación, no solamente se han puesto de ladito, ya aquí las células han cambiado a otro tipo celular, era endotelial, se ha vuelto epitelial, me hago entender. Entonces ya es un tipo celular más resistente a los estímulos nocivos. Cambios celulares, tipo celular se emplaza a la de otro tipo. Esto ya es estrechamente relacionado al cáncer de la metaplasia. Acontece en cervix, bronquios y en todos los órganos, aparatos y sistemas. La metaplasia siempre hay que tener cuidado. Hay la hiperplasia, eso es el cambio morfológico o cambio, una alteración del número de células. Aquí ya todas las células aumentan. Y el número, no solamente de tamaño, sino de número. En el embarazo, por ejemplo, el útero aumenta el número de células, de miocitos uterinos, ¿no? Fisiológico. O la guagua, la jovencita, ¿no? Que está recibiendo una estimulación hormonal, está pasando de la pubertad, sería algo que la glándula mamaria crece, sí, aparece. Eso es normal, por eso se llama fisiológico, sí, en la pubertad. Hay algunos casos en los que si tú a veces te has dado un golpe o a veces te has lesionado la conjuntiva ocular, por algo mecánico, ha habido una laceración de conjuntiva, pero se han roto células por un estímulo, puede ser golpe, que sea. En fracción de minutos, pero ya cicatriza. Mira qué tal bendición de Dios. Igual el hígado, te han dado un balazo, que se dio, tu hígado sangre, el ciudadano viene y lo opera, te saca una mitad del hígado y te deja una mitad. Pasa un tiempo, tu hígado va regenerando, tiene muchas regeneraciones. Dios nos entre sí, aumenta el número de células de hepatocitos. Se llama regeneración celular, hiperplasia se llama, ¿no? Ese fenómeno. Las células del estómago, que son el mucus gástrico, las células epiteliales del estómago, continuamente están muriendo porque el ácido las mata a esas células epiteliales del estómago, el ácido clorhídrico que tenemos. Pero continuamente están haciendo y aumentando el número, es que se llama hiperplasia. Ahí tienes, ¿sí? O tu glándula tiroidea, a veces
exagerado. Como te he dicho de la glándula mamaria, que es igual, anormalmente, eso ya es patológico, ¿no? Anormalmente. Sí. Tu glándula tiroides crece por una estimulación hormonal alterada desde la hipófisis, ¿no? A la glándula tiroidea, y tu tiroides agranda su tamaño. ¿Qué se llama esto? Boson. Ahí está. Y ahí se vienen los boson patológicos tiroideos, boson. ¿Entiendes? Clase. Hay otras alteraciones celulares. Esta es la cáncer que te he dicho, que es debido a la falta de oxígeno. Tú sabes que las células o las células viven de oxígeno y de azúcar. Muchas otras cosas. Lleva la sangre a la célula, ¿no? Pero principalmente oxígeno en cantidad y calidad. O hay alguna célula en nuestro organismo que pueda vivir sin oxígeno. No hay, pero el metabolismo siempre es aeróbico. Y las células que más reciben oxígeno son el cerebro, el corazón, el riñón, el pulmón, ¿no? Esos son los órganos más, ¿no? Exigentes de que haya una cantidad y calidad de oxígeno. Pero a veces no llega sangre en cantidad y calidad, sobre todo oxígeno. Entonces va a acontecer una serie de alteraciones o adaptaciones celulares. Va a haber isquemia, va a haber trombosis, va a haber embolia, va a haber necrosis y hasta te vas a morir. Ahí empezaremos con la isquemia. Todo esto, por supuesto, lo vas a ver en el microscopio, con un profesor de patología, con el doctor Hans. ¿Qué es la isquemia? La isquemia, ya te he dicho, que es la falta de oxígeno en un tejido. Puede ser por un espasmo vascular. El más frecuente que conozco de la vida real, no necesitas estudiar medicina, es el espasmo coronario que te provoca angina de pecho. Tú sabes que el corazón tiene arterias que le llevan sangre y oxígeno al corazón. Esas arterias se llaman las arterias coronarias, en forma de corona, que le llevan. Pero a veces hay un espasmo. Se pasa en las arterias coronarias. Entonces llega poca sangre al miocardio. Sí. O a veces un espasmo cerebral. Sí. La cuestión es que el organismo lo manifiesta en forma de un dolor de la gran sirve. Entonces, a eso le llamamos isquemia. Casi siempre con la clínica, la semiología, está representada cuando llega poca sangre al músculo cardíaco, que se llama angina de pecho o ángulo pectoris. Ya lo vamos a ver todo en orden. ¿Sí? Entonces el músculo está isquémico y se manifiesta con un dolor retroesternal con sensación de muerte, irradiado hombro, brazo izquierdo, ¿sí? Sudación, taquicardia, hipotensión o hipertensión, que sea. Muchos de esos síntomas que facilitos de diagnosticar. O hay un espasmo vascular cerebral, digamos en el hemisferio cerebral derecho, puedo tener pérdida del conocimiento o seguramente voy a tener pérdida de la fuerza en el lado contralateral del lado izquierdo. Hay que dar hiparético, ¿no? Con debilidad de todo el cuerpo. O el más fácil. Todas las mujeres, en mis tiempos, en la década de los 60, todavía usaban vestido, ahora ya no usan, ¿no? La respeto, puro pantalón, bueno, ya, no es mi culpa de ustedes, yo digo, buenos años, utilizaban vestido, las mujeres que hacían, para que no se les vea el alma, cruzaban su pierna, ¿no? Y comprimían el hueco popliteo con la rodilla de abajo. Entonces la rodilla de arriba, el hueco popliteo
poplito, ¿sabes dónde está la región poplito? Por ahí está pasando la arteria poplita, se comprimía pues. Te pasaban unos minutos y tenían un dolor. Sentado, un dolor de la gran 7 en el miembro pélvico, no. A eso era una claudicación intermitente. Todavía tienes que sacudir tu pie para que se restablezca la circulación. Ese dolor se viene incluso desde la pieza andar. A eso se llama claudicación intermitente. Lo vamos a ver en la arteriosclerosis. Un tema siempre, un módulo completo, arteriosclerosis. Ahí vamos a ver la claudicación intermitente. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Estoy viendo el tema de isquemia. Puede ser por el espasmo vascular, puede ser en arterias con arteriosclerosis. ¿Sabes qué es la arteriosclerosis? Es la presencia de grasa, placas de grasa, colesterol, triglicéridos, lípidos, etc. Sí. En la pared de los vasos y disminuye la llegada de sangre y oxígeno al territorio donde están destinados. ¿Y qué va a provocar el corazón, por ejemplo, cuando acontece angina de pecho, en miembros inferiores, claudicación intermitente? Al final va a provocar isquemia. Esa isquemia se va a manifestar con dolor y muchos signos, síntomas que ya te lo estoy informando, ¿no? Al final puede ir al infarto, que es infarto y a la muerte de la célula. Es la isquemia, por pobre llegada de oxígeno al tejido. Sobre todo acontece en órganos irrigados que requieren oxígeno. ¿Cuáles son? El cerebro, el pulmón, el riñón, corazón. ¿Entiendes? ¿Qué es trombosis? Eso ya sabes. Es la presencia de un coágulo. ¿Sí? La presencia de un coágulo de sangre. ¿Dónde? Puede ser en el ventrículo derecho, en la pared. O puede ser en la pared del ventrículo izquierdo. O puede ser en la pared. Puede tapar este trombo una arteria. Entonces ahí llamaremos trombosis arterial. O puede tapar una vena. En ese caso llamaremos trombosis venosa. Lo más frecuente, por ejemplo, es la trombosis venosa profunda, que acontece un poquito más en mujeres que en varones. Se tapan el sistema venoso profundo. Tenemos dos sistemas venosos, los miembros pélvicos, el venoso profundo y superficial. A veces se tapa una vena. Se tapa por un coágulo. Entonces, por lo tanto, no llega sangre donde. O diré, ese trombo, sí, provoca que se exagere la circulación por el sistema venoso superficial. A veces ese trombo tapa una arteria, cualquier arteria, puede ser que se haya tapado una arteria radial, que se va a necrosar, se va a infartar, necrosar la mitad de la mano, porque sabes que la mano recibe sangre y oxígeno por las radiales y por la cubital, y así en el arco palmar, ¿no es cierto? Ya sabes lo que es trombo. Ya sabes lo que es trombosis venosa en el sistema venoso. Ya sabes trombosis arterial en el sistema arterial. Todo eso lo vamos a ver en varios temas. Ahí tienes, ¿no? Puede ser por trauma, por arteriosclerosis. Es la ruptura de la pared del vaso o del endocardio. Ahí se hace el trombo blanco, que es la agregación de plaquetas. De ahí interviene el mecanismo intrínseco de la coagulación y el mecanismo de la trombólisis o del sistema fibrinolítico. Cuando acontece la presencia de un coágulo en la arteria se llama trombosis arterial o en la vena trombosis venosa. Así, todo esto lo vas a ver en anatomía patológica, al final es un tema de anatomía patológica. Embolia, cuando este mismo trombo que hemos visto se desprende y viaja. Si viaja por el sistema venoso, va a provocar embolismo o tromboembolismo.
Si viaja, por ejemplo, de un trombo en mi miembro pélvico, en el sistema menos profundo, ya se ha desprendido y el trombo se vuelve émbolo, o trombo émbolo, y va hasta la vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y provoca embolia pulmonar. No puede provocar arteria, solamente venosa. O un trombo se desprende de la pared del ventrículo izquierdo, se desprende, se convierte en émbolo, trombo émbolo, que va a ir de la aorta, puede ir al cerebro, al riñón, al pulmón, a cualquier lado. Ya sabes, es más grave la trombosa. Las dos son graves. Entonces, la embolia puede ir al lecho vascular pulmonar o al sistémico. Si va al pulmonar se llama tromboembolismo pulmonar. Si va a la arterial se llama tromboembolismo arterial. Ahora la embolia no siempre va a ser de un coágulo, puede ser por aire. Yo pongo una inyección que puede provocar una embolia gaseosa. ¿Sí? Por aire, porque te he inyectado aire. O se desprende un trombo que no tiene elementos formes de la coagulación, sino tiene glóbulos blancos, bacterias, o sea, eso se llama vegetación adenoideas o se llama un coágulo de pus. Eso a veces se desprende y se comporta como un trombo y tapa una arteria o una vena, depende de dónde se tape. Eso se llama embolia séptica. ¿Qué es infarto? Lesión o muerte celular debido a falta de oxígeno. O sea, si no llega oxígeno en sangre a un tejido, a una célula, esa célula está destinada a morir, pues. Y entonces el tejido que no recibe sangre y oxígeno se muere. Ya sea un infarto pálido, se llama. Casi siempre puede ser por la obstrucción de una arteria. El tejido que es subyacente va a ser un infarto pálido. A veces es el infarto, o sea, no recibes oxígeno, sangre, el tejido en el hígado, ese se convierte en un infarto hemorrágico, porque es un órgano congestivo del riñón. O a veces coágulos no es por constituyentes, plaquetas, fibrina, etc., sino son por bacterias. Pues, infarto por dentro, o infarto séptico, esto es casi lo mismo. O a veces el tejido, como no recibe sangre o oxígeno, se pudre. Y ahí van a invadir los anaerobios, que son bacterias gram positivas que viven sin oxígeno. Se llaman anaerobios, ¿no? El Clostridium, ¿me entiendes? Que provoca un mal olor que se llama gangrena. ¿Qué es necrosis? Ya esto ya es más tiempo, ya es la muerte de la célula. Hay necrosis de coagulación de cualquier arteria o vena que se haya tapado el tejido subyacente. Se muere, pues. Se llama necrosis de coagulación. O a veces el pulmón, esto acontece en el pulmón, se tapa no solamente por un coágulo de sangre, se tapa por un coágulo sanguíneo más vacío de Koch, con polimorfonecrosis, leucocitos, es la famosa necrosis gaseosa, o como queso se vuelve el pulmón. O necrosis de leucocitaciones, esto acontece cuando el tejido cerebral, neuronal, o sea, el hemisferio cerebral, el derecho, izquierdo, pulmón, etcétera, ala, donde sea que se puede formar la necrosis, la neurona se ha infartado y se ha hecho con necrosis, ha fabricado algunos factores que ese tejido necrosado se ha vuelto líquido por una serie de factores y cambios de enzimas. Ya
es grasa. Esto acontece en el páncreas. A veces el páncreas se inflama. A la inflamación de las células del páncreas se llama pancreatitis, ¿no? Necrohemorrágica se llama, porque se tapan las arterias y las venas del páncreas y ahí se producen unas enzimas que son caníbales. El páncreas se come a su propio páncreas y hay mucha grasa en el páncreas y se tapan los vasos y el páncreas se inflama y se hace hemorrágico a esa necrosis grasa o necrohemorrágica se llama, cuando acontece en el páncreas. Luego, o a veces cualquier tejido, sobre todo en el sistema digestivo, las tripas, porque el intestino delgado, no recibe sangre, pululan las bacterias anaerobias, se pudre el tejido, se llama gangrena, que puede ser seca, húmeda. Cuando el individuo ya ha muerto, vas a encontrar en los tejidos una serie de cambios que ya son cambios estructurales, celulares, que te hablan ya de muerte celular. Son cambios celulares de muerte celular. Esos cambios, como estás viendo anotado ahí, los vas a estudiar, obviamente en anatomía patológica. El patólogo te dice a qué hora se presentan estas alteraciones, cuántas horas después de que ha parado el corazón y el cerebro acontecen estos cambios estructurales en las células. Y también se estudia en medicina legal. Toda la materia es de eso y de esos cambios que vas a ver. Lo que yo te puedo decir así como adelanto es cuando te no es bueno. Puta, doctor, ya se ha estirado, dicen, se ha puesto rígido. Se ha estirado hasta en chiste, dicen, puta, no, está ya pálido. Ni hormonas, a las cuantas horas, después de que se ha puesto rígido, se ha puesto pálido, morado, como ya no hay oxígeno, una coloración grisácea muy especial, una coloración de muerte. El livor mortis, la coloración marrón, los vasos están llenos de coágulos, pero no están pegados a la pared de las arterias o las venas, pero están con coágulos. Esa es la coagulación intravascular diseminada, C y D. Ya los tejidos se están pudriendo por la acción de enzimas y de bacterias que tenemos, ¿no? Empiezan a pulular y a podrir la carne, se abre el técnico o el músculo. A eso se llama ya putrefacción. Entonces, cambios acontecen a las tantas horas. Y eso se estudia en medicina legal, pues, en criminología también se estudia. Yo solamente la estoy señalando. Creo que como estoy acabando este poco, me gustaría que lean alumnos, ¿no? Con ustedes. Estrés y enfermedad. Te voy a demostrar cómo te enferma la atención. Pues conmigo. Sí, enferma. Por eso llamo estrés y enfermedad. Léalo. ¿Listo? Dámelo, sacámelo en clase.